Y desde la capital del Cibao, Santiago, el corazón de la patria, Premium 101.1 FM para todo el Cibao. Señor González, y no Valentín González Rionda. Buenas tardes, don Giorgio. Buenas tardes, Olga, Paul, Brian. Buenas tardes, amigos que están con nosotros a esta hora. Qué bueno que nos acompañan de 5 a 7 cada tarde, de lunes a viernes, aquí por Rumba 98.5 FM, para conversar, para tener este conversatorio diario de los hechos que son noticias, oír sus opiniones, las entrevistas, los análisis, donde nosotros pretendemos ver los episodios con una perspectiva un poco más amplia, fruto de las informaciones que recibimos, y podemos armar algunos muñecos. Yo creo que usted estaba de viaje este fin de semana, George. No, el único viaje que di fue no salir de mi casa. No, le pregunto porque usted llegó con un ánimo, pero así, con Lo que todo el pasa es que brillo. yo en la casa tengo esos cargadores eléctricos, ¿eh? Y me conecté ahí para... Y se dio un booster esta mañana. Un booster, sí, para poder enfrentar cada cosa, cada día. Sí, no, yo le digo porque usted vino con ese ánimo, pero con esto que se plantea de la nueva reforma, a cualquiera se le cae el ánimo. Bueno, pero ahora resulta que el Ministerio de Hacienda dice que no, que No, eso no... el Ministerio de Hacienda dice que eso no lo elaboraron ellos. Sí. Son Bueno, dos cosas diferentes. ¿Y si no fueron Y ellos, no, el Ministerio, el Ministerio de Economía y Desarrollo, el que prepara junto con el ministro, preparan el esquema económico para los presupuestos y para las reformas. Pero eso no es problema. Mira, yo creo, te voy a dar mi parecer personal. Yo creo que el gobierno hizo lo correcto. En estrategia mediática, y yo no soy ningún gurú de eso, pero manejo algunos temas porque es una de las cosas que yo hago. Esa es una de las acciones válidas cuando hay una situación en que usted tiene que auscultar lo que piensa la gente, la sociedad, un grupo determinado sobre una situación que tiene efectos en todos. Eso es un ABC de la estrategia. ¿Qué hizo el gobierno? Filtró ese borrador. Muy bien estructurado, muy bien elaborado, indicando cuáles son los puntos o cuál es el objetivo del gobierno con una reforma fiscal, que no es un pacto fiscal, es una reforma fiscal, que son dos cosas diferentes. Entonces ellos dicen, no, la situación es esta, para llegar a una estabilidad necesitamos esto, y se puede sacar de aquí, y se puede dar esto y esto. O sea, el gobierno lo puso en discusión de la gente, porque la reforma fiscal en República Dominicana y donde quiera es uno de los tragos más amargos que puede tener cualquier gobierno que quiera implementarla, porque está siempre dirigida y enfocada en provocar nuevas cargas impositivas. Y nadie, por eso le llaman impuestos, porque te lo imponen. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Yo creo que fue una estrategia válida. Vamos a ver qué piensa la gente de estas cosas que se están hablando. Vamos a ver qué piensan los diferentes sectores. Yo tengo información de que hay un segundo borrador similar, pero con otras cosas que lo tiene el empresariado, que toca directamente a las partes del empresariado, en el tema de las exenciones, en el tema de la parte impositiva empresarial. Fíjate que le están cambiando la modalidad de impuesto a las transferencias de bienes industrializados a IVA, valor agregado. O sea, por ahí se puede meter todo. Al valor agregado se puede meter todo. El otro tenía algunas limitaciones, como son los alimentos, como son las medicinas. O sea, estaba muy concentrado para evitar que eso nunca se tocara. Cuando se metió el ITEVI fue con esa visión. Sin embargo, los tiempos cambian, las situaciones cambian. Yo creo que la discusión es válida si es como yo entiendo que se está haciendo, ver los pros y los contras y comenzar sobre eso a ejecutar algo ya más acabado y más realista de cara a la reacción de la sociedad, que siempre va a ser adversa, pero puede ser en menor o en mayor situación. Y la segunda parte de esto
de eso como estrategia, es que cuando tú presentas un plan horizontal completo con todas las cosas que tiene que hacer y la gente y los sectores brincan, cuando se llega al plan final, al proyecto final, y tú desmontas algunas cosas, pues bueno, pues está bien, bueno, mira, quitarlo de la placa, menos mal. Entonces, la gente comienza a acomodar las situaciones de su indefensión. Esa es una estrategia muy utilizada. Pues claro, es lo que te quiero decir, es lo que te quiero decir. Entonces yo creo que lo que hizo el gobierno, por eso lo filtró el gobierno, lo que hizo el gobierno de filtrar ese borrador, que no es un proyecto, incluso tú te das cuenta que no es un proyecto, es un informe sobre la situación económica y de dónde ajustar la situación de la economía de cara a las necesidades del gobierno central. Porque el gobierno está entrampado. El gobierno está entrampado en una situación, Giorgi. ¿Cuál es la principal situación que tiene el gobierno? La crítica de la gente, que no es de este gobierno, el gobierno, cuando hablo del gobierno hablo como estructura, la crítica de la gente, de la sociedad, de que le cobran impuestos y el gobierno devuelve poco. La gente entiende que el gobierno no devuelve nada, porque tiene que tener una planta eléctrica porque se va la luz, tiene que tener una cisterna porque se ve el agua, tiene que tener un guardián en el edificio porque no hay policía y la delincuencia es una cosa terrible. O sea, tiene que tener un seguro médico privado porque la asistencia pública no sirve. Tiene que tener tus hijos en el colegio porque las escuelas públicas no sirven. O sea, cuando tú le sumas todo eso a la presión tributaria oficial, que es de un 14.5, llega a 19 llega. Bueno, te digo como de 22. Yo estuve escuchando un análisis sobre entonces, eso. Entonces la gente, por visión pura y simple, le endilga eso al gobierno. Pues entonces el gobierno está atrapado en una situación. El gobierno tiene una nómina de 692,000 personas en la administración pública. Hipertrofiada por No. Dice el informe del Banco Interamericano de Desarrollo que con el 48% de la nómina de República Dominicana para el tamaño de la economía es suficiente. Y más con el uso de tecnología. Pero el gobierno no puede hacer el lujo de votar la mitad de los empleados por dos razones. Una de ellas es porque va a fomentar el desempleo. ¿Para dónde va a mandar esa gente? Y el gobierno lo que quiere al contrario es buscar más empleo. Y eso es una de las metas del gobierno. Incluso uno de los anuncios de Luis Abinader es llegar a 1 millón de empleos. Vamos por 1 millón de empleos. Esa es una. Y tiene en gran parte una razón en eso. Esa es una. Y la segunda, que si tú le sacas la mitad de la nómina, ¿a dónde tú puedes colocar a los compañeros del partido que le demandan a lo interno del partido que lucharon para llevar el partido al poder? Porque hay una parte del clientelismo político que es obligatoria y en el sistema dominicano. O sea, es una situación compleja. Oye, en todos los sistemas, en todos los países es igual. Es una situación compleja, complicada. Y hay que entenderlo. Y la reforma fiscal, bien que mal, quítenle o pónganle lo que sea, siempre va a ser odiosa de cara a la sociedad. Y todo indica que hay que buscar y hacer algunos ajustes. Ahora, hay que ser casi mago para poder hacer ajustes y que no haya una resistencia general. Ahora, ¿cómo se canaliza esa resistencia? Es la otra parte. El gobierno tiene la necesidad imperiosa de incrementar por lo menos en un 2% sus ingresos, el 2% del PIB. O si tiene un déficit de 3%, que son 168,000 millones de pesos, uno. Y dos, además del déficit, está usando solamente un 13% para gastos de inversión en el presupuesto del año que viene. Exacto. O sea, el gobierno ni tiene dinero para invertir. Lo lógico y aceptable es un 15%. Oye, no tienen... O sea, todavía está un 2% por debajo. No tienen para invertir y además eso tiene un déficit proyectado, que se puede proyectar peor si sigue la inestabilidad de los precios de los combustibles, o sea, el petróleo, si sigue el problema con los commodities, si viene una crisis como la que se está hablando de abastecimiento de alimentos nueva vez. O sea, que se está hablando de eso. Y es una crisis mundial. No. Pero además quiero decir que según la FAO, organismo internacional, dice que la República Dominicana es en América Latina el país donde menos se ha disparado el incremento de los precios. Un 30% por debajo de los precios del resto de los países de Latinoamérica. Y aún así, mira lo que estamos padeciendo. Claro, y el problema está, ¿tú sabes qué? Que uno no debía hacer, pero es así. A la gente le importa un carajo si subió en Brasil, así o en México o en España. Es aquí. La gente lo ve
en el día a día. No, lo que te afecta a ti. Es que es su realidad. Claro, Es su realidad. claro. En cuánto yo tengo, cuál es mi disponibilidad, cuál es mi capacidad. Poderosa. Jóvenes, buenos días, buenas Sí, tardes. buenos días. Yo No, Se acaba de levantar. no, ya yo llevo bastante trabajo encima. Señores, buenas tardes, qué bueno que nos reencontramos hoy. El tema de lo que rodó, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eso necesariamente debe haberlo puesto a rodar a alguien que estaba dentro de las conversaciones, dentro de la discusión. Eso fue una estrategia. Sí, el problema está en que si comienzas a irritarte solamente con la estrategia, cuando viene la realidad ya tienes un nivel de irritación bastante elevado. Pero y fíjese una acuérdate, cosa. No, pero espérate, escúchame ahí mismo. Acuérdate de él, 1984. Salvador Jorge Blanco, junto con Bernardo Vega, que era gobernador del Banco Central, hicieron una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hicieron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no se lo participaron a nadie, cuando digo a nadie, lo hicieron entre ellos, encerrados en un cuarto, por así decirlo. Y como venía Semana Santa, pusieron en ejecución el proyecto el lunes siguiente, porque todo el mundo iba a estar La relax, poblada, no se dio cuenta, la y cuando poblada del 84. Eso comenzó con unas manifestaciones en Capotillo. Y fueron 72 horas que tuvieron que sacar el ejército a la calle para poder meter a la gente a la casa. 123 Y con muertos, todo y eso murió mucha gente. 123 muertos oficialmente, que hay cifras que dicen que fueron más de 200. En 3 días de saqueos, de desórdenes callejeros y eso. Entonces, también tú no puedes sorprender a la gente, tú tienes que socializar. No, pero es que no se trata de sorprender porque tampoco estamos en los tiempos de sorprender a nadie, Rudy. Estamos en los tiempos en que todo el mundo quiere una participación en la discusión, en que esta sociedad dominicana, la clase media, está cargada y está harta de que cada vez que se necesite dinero, agarran y presionan la clase media. ¿Y qué pasa con la clase media, señores? Miren, la clase media no solamente es la que tiene la microempresa, que tiene el emprendedor, que tiene el empuje, sino del comercio del día a día, de exacto, la economía. sino la clase media es la que emplea a la trabajadora doméstica, la clase media es la que emplea al seguridad, es la que emplea al técnico de la planta, es la que emplea al que limpia la cisterna. Entonces llega un momento en que a mí me pareciera como que los gobiernos, no el anterior, pareciera como que entráramos a un sistema comunista donde todos seamos iguales. Entonces, ¿qué haces tú en un sistema comunista? No, espérate, pero yo trabajo por lo menos 16 o 17 horas al día. Si tú que te levantas a las 10 de la mañana y tú que tampoco estás haciendo una maestría para poder mejorar tu capacidad, tu calidad profesional, si tú lo que te sentado en tu casa y tú y yo vamos a vivir de la misma manera, entonces vamos a bajar la velocidad. Porque también el populismo va por un lado y el populismo va por otro. Ah, sí, el pobre. Pero está cargando una clase media que la clase media ya no va a poder emplear al pobre. Pero el rico tampoco emplea al pobre per se, tampoco emplea al que maneja esa economía del menudo. Tampoco tiene capacidad para aguantar esos empleitos. Entonces, señores, tampoco podemos aspirar a asfixiar a una clase media, a meterle un impuesto sobre la renta que ya de por sí es demasiado alto y te lo suben a 35. Eso yo no lo tolero ni siquiera en propuesta, ni siquiera en bola que ruede. No importa que lo vaya a presentar. Eso es inadmisible, porque un 35% del impuesto sobre la renta, por encima de que tienes todavía muchísimos impuestos anexos que se ven y que no se ven, sencillamente lo que tú quieres es que todos seamos iguales y todos terminemos viviendo a la orilla del río. Bueno, yo con toda honestidad te digo, pienso que los que más ganan tienen que pagar más. Eso es una ley, una regla inviolable, porque realmente aquí hay mucha gente que gana mucho dinero y que paga impuestos igual que yo, y no es justo. Tú no me puedes a mí poner el tope de un 30% como lo tenemos ahora,
Sí, y a los que se ganan millones y millones de pesos también el 30%. Sobre todo a los que tienen, porque no es que no, ahí hay una diferencia, Georgie, entre los que ganan y los que tienen, que siguen acumulando y acumulando y tienen riquezas ahí, riquezas que solamente se acumulan. Ahora, aquí hay una franja que está ahí en el medio, que de gente que vive del pluriempleo, que trabaja por la mañana, por ejemplo, que gana 75 por la mañana, pero gana 75 en el empleo de la tarde y 75 en el empleo de la noche, y tú le vas a meter un 35% a eso. Entonces llega un momento en que tú dices, pero ven acá, yo estoy trabajando en las 3 tandas del día, sí, pero hay gente sentada con muchísimo dinero que no paga un peso de nada, pero tampoco emplea gente, lo único que hace es recibir y recibir. Entonces, cada uno de esos casos hay que verlo, porque es que yo conozco gente aquí que gana 400,000 pesos y mucha gente, 400,000 pesos, todo el dinero del mundo, bájele 30 a los 400,000 pesos, pero además dígale que él, como gana esos 400,000 pesos, tiene que pagar un carro decente para poder dar un servicio decente. Pero aparte de eso, tiene que vivir en un lugar visible, decente, caro, para poder dar el servicio que da. Entonces, si tú vas a asfixiar a ese que gasta 400,000 pesos, pero que no tiene una riqueza guardada, que esa es su única riqueza, entonces sencillamente tú lo quieres ver también viviendo en la 17, tú lo quieres ver también a la orilla del río. Dejen el populismo, señores, el populismo así no. Pero totalmente de acuerdo. Ahora, yo sí creo que hay que buscar la fórmula, ¿no? Mediante la cual los que más tienen y los que más ganan también. ¿Por qué? Porque no es justo que si tú te ganas 200, 300,000 pesos al mes, 400,000, como tú dices, pagues igual que el que se gana 2, 3, 4, y 5, y 6, 7, y 8, y 10 millones de pesos mensuales. No es justo. Eso busca la manera de evadirlo. Eso no pagan el impuesto sobre la renta que paga el de 400, ¿no? Ahí voy. ¿Cómo es posible que a este momento, a esta hora del día 11 de octubre del 2021, aquí no se hayan investigado todas las fortunas de gente que sabemos muy bien, que sabemos perfectamente bien, que no han creado esa fortuna a base de una industria, ni de una empresa, ni nada por el estilo? ¿Cómo es posible que aquí todavía a esta hora no se hayan investigado y se haya llamado a esa gente? Tú me dirás, tienen eso a nombre de otras personas, pero ¿y esas otras personas no son identificables también? Georgie, si aquí nos investigan a nosotros 3, caemos presos. Por eso te digo. No, eso no es verdad, Rudy. Eso no es verdad. Pues No, es que no es verdad. Es que yo no lo acepto. No es cierto. Pues yo te voy a decir una cosa. Bueno, ningún empresario de este país aguanta una inspección de impuestos internos. Bueno, pues que la hagan, aunque no la aguanten. Bueno, eso es otra que cosa. La hagan, aunque no la aguanten. Dominicano. Y si no la aguanten, que busquen la manera de justificarlo. Mire, señora, el sistema dominicano está estructurado, de gobierno está estructurado para que se maneje de esa forma. Y no hay forma, ninguno de los empresarios de este país aguanta una inspección del impuesto sobre las rentas para no ir más lejos. Ninguno. Ahora, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que sea ni lo ideal, ni lo correcto, ni lo legal. Eso que dice Georgie es otra cosa. Pero aquí nadie aguanta una inspección. Entonces lo que estamos... Se cae el sistema, comenzando por el sector político de este país. Está bien, pero entonces, Rudy, los que estamos en el relleno del sándwich, tenemos que zapatearnos y exigir que eso se haga, porque mientras tanto a nosotros nos están metiendo el impuesto sobre la renta, todos los impuestos, y nos tienen atosigados. La mayoría de los dominicanos, incluso de la clase media, buscan la forma de robarse la luz. Oye, buscan la forma de robarse la luz. No se la pueden robar porque se la cortan. De robarse el teléfono, no se lo pueden robar porque se lo cortan por las medidas que se han establecido. De no hacer fila para comprar la placa. De meter por debajo, por la izquierda, unos cuartos y de mover dinero de un sitio a otro. Si tienes unos chelitos ahí para que no te cobren los impuestos. Pero ¿cuántas torres no hay aquí en las que se han instalado líneas secretas para robarse la energía eléctrica? Hombre. Pero mientras tanto somos muchos los que estamos aguantando. ¿Tú sabes lo que me pasó a mí? Hace mucho tiempo yo te conté. Sí. Lo que me pasó a mí.
Óyeme, en la construcción de las torres preparan instalaciones eléctricas para evadir el pago de la energía eléctrica y tener algunas zonas y aires acondicionados que usan la energía pero no pasa por No, el pues contador. a mí van a tener que enseñar cuáles son los trucos, porque yo llevo muchos años forzada, ¿eh? Bueno, así es. Pero yo sí creo que hay que hacer una reforma, eso es inevitable. Nosotros como dominicanos tenemos que estar conscientes de las grandes dificultades que está pasando el país y por ende el gobierno administrando recursos que no alcanzan para nada y con la gran inversión que se ha tenido que hacer para el tema del COVID-19. Y esto no es solamente República Dominicana, ¿no? Estos son todos los países del mundo. Todos los países del mundo. Señores, China acaba de ordenar el incremento en la producción del carbón para poder abastecer de energía eléctrica a su industria, que estaba en decadencia, que había disminuido considerablemente su producción. Ahora para el mes de diciembre va a haber escasez de muchos productos en todas partes porque ha disminuido la producción, pero también no hay contenedores para transportar la mercancía. Hay escasez de abastecimiento de alimentos en ciudades como Nueva York y Chicago. Así es, así mismo es. Así que, lamentablemente, yo no sé si esto fue un globo de ensayo, yo no sé para qué, porque el gobierno sabe perfectamente cómo va a reaccionar la gente. Nadie va a estar de acuerdo con que lo pongan a pagar más impuestos. La gente lo que necesita, Georgie, es que también se le diga cómo es que el dinero que se han robado en este país lo van a recuperar. Claro. Que si recuperan por lo menos un cuarto de todo lo que se han robado en este país en los últimos años, esa reforma fiscal no tiene que ser tan radical. Y la vía más rápida y fácil es el impuesto sobre la renta. Bueno, está ahí. Impuestos internos. La información está ahí, el dinero no ha desaparecido. Todavía lo tuvieran en Bitcoin, como dicen algunos, que hay uno por ahí que lo tiene invertido en Bitcoin. Todavía lo tuviera en Bitcoin. Es también no fácil, pero es posible buscarlo. Hombre, eso es fácil de rastrear. Es que solamente hay que buscar los dueños de las grandes propiedades, de las grandes inversiones, y a esa gente llamarlo y que justifiquen de dónde sacaron el dinero para todas esas inversiones y todos esos proyectos y todo el dinero que tienen y lo que tienen fuera del... Ya no hay secretos bancarios. Ya el dinero que tú tienes fuera está a tu nombre o a nombre de un tercero, pero es fácilmente localizable. Hoy entonces no tenemos capacidad para eso. Claro que la tenemos. ¿Eh? Lo que se necesita es otra cosa. Es más fácil entonces castigar. Lo que se necesita. Es más fácil castigar a los que pagamos. Lo que se necesita es otra cosa, George. Bueno, pues que se lo pongan. A veces no- Se a- necesita este a veces- material. A veces no venden, es lo que viene de fábrica. No, que se lo pongan, lo alquilan. Vamos a la pausa, regresamos en breve. En Banreservas